Ok, entonces, buenas tardes. Hoy vamos a acabar el capítulo, bueno, hoy espero acabar el capítulo sobre ciclos reales. Ok, es que hemos visto básicamente este capítulo. Primero vimos una extensión del modelo neoclásico de crecimiento que nos permite hablar de ciclos, que básicamente fue considerar shocks de productividad y cierta elasticidad de la oferta laboral, ¿okay? De manera que la oferta laboral responda al ciclo también. Vimos cómo linealizar este modelo y simularlo usando el método de los coeficientes indeterminados. Y la clase pasada quisimos entender los mecanismos económicos que están detrás de las fluctuaciones en el modelo. ¿Okay? En la clase de hoy vamos a seguir hablando del modelo y vamos a ver una última cosa, que es cuál es el desempeño del modelo al momento de contrastarlo con los datos. ¿Okay? Es una pregunta vieja, entonces se debe a... Déjenme quizá compartir pantalla, así tendré el equivalente de una pizarra. Si es que me deja el iPad, ¿por qué no me deja? A ver, ¿estoy en la red correcta? No, ya. Voy a cambiar de red, puede que se corte, ¿eh? Déjame dejar esto. Up. Ahí. Ya, entonces ahí debería haber vuelto. Voy a intentar compartir pantalla. Ahora sí, lo encuentra. Ya. Entonces, les comentaba que hoy nuestro objetivo es ver el desempeño de este modelo al momento de contrastarlo con los datos. ¿Ok? Y en particular, esto recuerda a una vieja pregunta de Prescott en el artículo del 86, donde básicamente él se preguntaba si el modelo de ciclos reales con shocks a la productividad básicamente era capaz de reproducir las fluctuaciones en consumo, inversión, output, horas trabajadas observadas en los datos. ¿Okay? Como para darle un poco de contexto histórico, esta pregunta en esa época era un poco provocadora, porque fue unos años después de la crítica de Lucas, pues todavía teníamos ciertas tensiones académicas entre la macro más moderna que generó gente como Lucas, Prescott y Sargent y otros economistas, versus la gente que confiaba mucho en el modelo ISLM, ¿no? Si lo puedo decir así. Y como sabes, el modelo ISLM típicamente uno que mira cuando ve estadísticas comparativas, ve por ejemplo un cambio en la masa monetaria, suele ver un cambio en el gasto del gobierno, ¿no? Son los típicos cambios que uno suele mirar como para pensar en cambios en el output. Ok, lo típico que veíamos era, si subo el gasto del gobierno, esto me permite empujar el output hacia arriba. Si reduzco la masa monetaria, genero una recesión. Efectivamente, esto, recordando la Gran Depresión, quizá no está mal para explicar la Gran Depresión. Pero bueno, la pregunta de Prescott era un poco más general, era capaz que con un shock de productividad uh, y olvidándome de fluctuaciones en el gasto del gobierno y la masa monetaria y otras cosas, capaz que el modelo no lo haría mal. Efectivamente, él obtiene una conclusión en la que sugiere que el modelo lo hace bastante bien, lo cual no es sorprendente para esta época porque era poco después de las crisis petroleras y como ya habíamos dicho en clases anteriores,
este shock de productividad, uno lo puede pensar como, digamos, si uno tuviese que pensar en los shocks de petróleo, de la crisis petrolera, modelarlos como shocks de productividad no es a priori una mala manera. ¿Ok? Ok, entonces esto es lo que queremos un poco hacer. Y mucho de lo que vamos a hacer, en particular los gráficos que les voy a mostrar, están basados en un artículo de King y revelo que está en la bibliografía. Creo que es el año 2000, si no es 2000 debe ser 2001. Lo que aparece en la bibliografía es un working paper del NVR. Creo que este working paper después se publicó después en un handbook de macro. Y bueno, eso vamos a ver. Ahora vamos a hablar de datos y entonces vamos a tener que comparar simulaciones del modelo con cómo se comportan los datos. Entonces, antes de entrar en el corazón de la pregunta, tendría que explicarles cómo enfrentar un problema que tenemos en macro al momento de usar datos, en particular cuando queremos estudiar ciclos. ¿Ok? Y un problema que tenemos es que muchas de las variables que usamos tienen tendencia. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si dibujo una trayectoria de PIB, bueno, puede haber fluctuaciones, pero típicamente el PIB se va para arriba, ¿cierto? Es decir, se desplaza alrededor de una tendencia y, por ejemplo, yo qué sé, acá tenemos una expansión, acá tenemos una recesión, en el sentido de que en el primer caso subimos un poco por encima de la tendencia, en el segundo caso caímos por debajo de la tendencia. ¿Ok? Pero no podemos usar el dato bruto porque si no quitáramos el componente tendencial, el riesgo es que digamos que siempre estamos en expansión porque siempre nos vamos para arriba. ¿Ok? Pero en estricto rigor, uno debería quitar este componente tendencial y fijarse más bien en cambios de corto plazo. ¿Ok? Entonces, hay distintas maneras, distintas herramientas estadísticas que uno puede usar como para atacar este problema. Y hoy lo que voy a hacer es simplemente presentarles el método más usado. Existen otros métodos. Entonces, por ejemplo, algo que pueden hacer con lo que ya saben de econometría es simplemente estimar una recta ahí, o si quieren una relación logarítmica como función del tiempo, que sería la tendencia, y restar después esta tendencia y trabajar con la diferencia entre el componente tendencial y el dato. Seguramente hay otras maneras, quizá a veces en algunas clases de estadística se ve el tema de las medias móviles para calcular una tendencia. Sé que no se ve acá en la católica, pero quizá en otros lados, no sé, si en Reinaldo lo vio, o María Jesús, capaz que en sus pregrados vieron como usando una media móvil uno puede estimar un componente tendencial. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que se llama el filtro de Hodrick y Prescott. Hodrick, Prescott, y entonces en inglés sería filter. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto del filtro de Hodrick y Prescott? Bueno, un filtro en estadística básicamente va a ser una manera de modificar nuestros datos. ¿Eh? La idea es que vamos a tener una serie, por ejemplo, de PIB, invento, que vamos a llamar I sub t, y nos gustaría descomponer el PIB entre dos componentes, una parte cíclica, acá voy a poner cycle, y una parte tendencial, voy a poner trend. ¿Ok?
Entonces, la palabra filtro, hay un poco esta imagen, ¿no? Es como si agarramos los datos, los pasáramos por el filtro y al pasarlo por el filtro, esto nos permite limpiar la serie del componente tendencial y únicamente quedarnos con el componente cíclico. ¿Okay? Entonces, como cuando tenemos el filtro del agua, entonces, abro la llave del agua y en lugar de salir el agua como venía por el filtro, sale el agua purificada, ¿no? Entonces, un poco esto es esa imagen. Y los filtros en estadística permiten así limpiar algunas series, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el filtro de Hodrick y Prescott en particular? ¿Okay? Entonces, primero, este I sub t lo voy a definir como el logaritmo de la serie que quiero filtrar, ¿no? Entonces, el logaritmo del PIB. ¿Okay? De manera que podamos interpretar los valores que observamos como desviaciones porcentuales con respecto al componente tendencial. Entonces, por ejemplo, al tomar logaritmos, si veo un C sub t de 0,02, significa que el output estaría un 2% por encima de su tendencia. ¿Okay? Está bueno porque esto nos recuerda un poco lo que hacemos cuando lo linealizamos el modelo. Entonces, cuando lo linealizamos respecto al estado estacionario, pueden pensar el estado estacionario como el punto en que estaría la economía si no hubiese ciclos. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto nos alejamos de este estado estacionario? ¿No? Y esto es la ventaja de tomar logaritmos, es que tenemos como la contrapartida del modelo. Ok. Entonces, queremos descomponer I sub t en dos componentes, el cíclico y el tendencial. ¿Ya? Y lo que va a hacer el filtro de Hodrick-Prescott es que se va a basar en el siguiente criterio. En particular, el filtro va a querer elegir, digamos, unos datos. Supongamos que partamos del... Tenemos una serie con T mayúscula observaciones, C mayúscula observaciones en el tiempo, y queremos elegir una serie para el ciclo y una serie para la tendencia. ¿Ya? Esta serie que vamos a elegir, o estas series, van a ser tal que vamos a minimizar cierto criterio. ¿Ya? Y el criterio va a ser el siguiente. Déjenme escribirlo y después explico. Ok. Quizá hay unos subíndices que tengo que escribir mejor. Debe ser T-1. Y acá, aunque no se ve, es un T-2. Ok. Déjenme hablar de lo que queremos minimizar más en detalle. Fíjense la estructura de esta función objetivo. Tenemos acá un primer criterio que voy a llamar A. ¿Okay? Una primera cosa dentro de la función, un primer componente. Tenemos un segundo componente acá que voy a llamar B. Y tenemos este parámetro lambda. ¿Okay? El lambda es un parámetro que va a dar la importancia relativa del criterio B con respecto al criterio A. ¿Okay? O subcriterio, si bien. ¿Okay? Entonces, para un lambda grande le doy importancia al B. Para un lambda chico le doy importancia
más importancia a la A. ¿Ok? Consideremos dos casos para simplificar. Vamos a considerar el caso en que lambda es igual a 0, es decir, solo me importa el criterio A. Entonces, con lambda es igual a 0, desaparece el segundo término de la suma. Y después vamos a considerar el caso en que lambda es infinito. ¿Okay? Entonces, cuando considero un lambda de 0, lo que quiero hacer es minimizar la suma de los componentes cíclicos al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí queremos minimizar la suma de los componentes cíclicos al cuadrado. Volvamos para atrás. Entonces, esta era mi definición mi relación más bien, entre Y y esos componentes cíclicos y tendenciales. ¿Bien? Si queremos minimizar, se había dicho, queremos minimizar la suma de los C sub t al cuadrado. ¿Okay? Una manera de minimizar esos C sub t al cuadrado es simplemente considerar un C sub t igual a 0 para todo t. Efectivamente, como es al cuadrado, una función al cuadrado, ¿saben cómo es? Como una especie de U. Acá la podemos hacer. C sub t al cuadrado. Una U cuyo mínimo pasa por 0. Y entonces, si fijo todos los C sub t en 0, voy a poder minimizar esta suma de C sub t al cuadrado y me va a dar 0. ¿Okay? Entonces, fijando un C sub t igual a 0 para todos los periodos de tiempo que tenemos, podríamos satisfacer el primer subcriterio A. Y como ven, la implicancia de esto, si C sub t es igual a 0, su implicancia es que I sub t va a ser igual a tau sub t. ¿Okay? Esto es lo que pasaría si le hiciéramos caso únicamente al subcriterio A. ¿Okay? Y entonces, como decimos en este caso, el componente tendencial es igual a I sub t. La idea acá, de este primer subcriterio A, entonces, es simplemente tener una tendencia que sigue la evolución de los datos. ¿Okay? Y al considerar únicamente este subcriterio A, en este caso, la tendencia va a ser exactamente igual a los datos. Pero la idea general de este primer subcriterio es que queremos tener un componente tendencial que siga la evolución de los datos. Tiene sentido. Quiero decir, por ejemplo, si queremos sacar el componente tendencial a esta serie de acá, queremos una tendencia que más o menos siga la evolución de los datos y haríamos un trabajo pésimo si la tendencia tendría esta pinta como una curva verde, porque ahí no seguimos para nada la evolución de los datos. Entonces, es un poco la idea que hay detrás de este primer subcriterio. Veamos ahora entonces el segundo subcriterio, el subcriterio B. Subcriterio B, negro, subcriterio B, queremos minimizar la suma, pues, también era para I que va de 1 a t, de tau sub t menos tau sub t menos 1, menos 1, menos tau sub t menos 1, menos tau sub t menos 2, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que aparece ahí entre corchetes? Entonces, ¿qué vemos? Acá vemos la diferencia entre tau sub t, entonces el valor del componente tendencial en el momento t, y su valor en t menos 1. Recuerden que acá expresamos todas las variables en logaritmo. ¿Ok? Y seguramente les dijeron en clase de econometría que cuando considero la diferencia
digamos, la variación de un logaritmo, esto es una buena aproximación de qué cosa. La diferencia de los logaritmos. ¿Alguien tiene alguna idea? Una tasa de crecimiento. Muy bien, Emanuel, efectivamente, lo que subraya ahí en verde, uno lo puede ver como la tasa de crecimiento del componente tendencial entre el momento t-1 y el momento t. ¿Ok? Entonces tenemos acá una primera tasa de crecimiento y acá tenemos una segunda tasa de crecimiento, pero nos fijamos en otros periodos, es decir, el crecimiento entre esta vez el momento t-2 y el momento t-1. ¿Ok? Entonces lo que tenemos entre corchetes va a ser, no va a ser una tasa de crecimiento, sino que va a ser la diferencia en la tasa de crecimiento en un momento dado y la tasa de crecimiento siguiente. ¿Ok? Por eso tenemos esta diferencia doble. ¿No? Y esto se usa poco en economía, parece ser que se usa más en física, pero tiene un nombre, se llama en español aceleración, apostaría que en inglés acceleration, pero como no estoy seguro, lo voy a escribir en español, aceleración. Entonces, la aceleración vendría a ser la diferencia de la tasa de crecimiento. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el criterio B es que no nos gusta que cambie mucho la tasa de crecimiento del componente tendencial de un periodo al otro. ¿Ok? Nos gusta tener una tasa de crecimiento del componente tendencial más o menos suave en el tiempo. ¿No? Es decir, por ejemplo, si me tuviese que fijar en el criterio B, y tenemos dos componentes tendenciales posibles, el verde y el rojo, el criterio B le gustaría más la verde que la roja, porque justamente la verde tiene una tasa de crecimiento muy suave, bastante suave. ¿Okay? Igual, según la verde, la tasa de crecimiento cambia un poco, pero le gustaría más la verde que la roja. ¿Okay? Entonces, queremos tener, según este subcriterio B, una tendencia la más suave posible. Y en particular, si nos fijáramos únicamente en el subcriterio B, lo que obtendríamos sería una recta. Según el subcriterio B, tendríamos una recta en el sentido de que esta recta, a lo largo de esta recta, no cambia la tasa de crecimiento. ¿No? Sería siempre igual a su pendiente. Como no cambia la pendiente, al tener una recta, tendríamos la misma tasa de crecimiento a lo largo de esta serie. Y entonces, considerando esta recta, podríamos satisfacer este subcriterio B. ¿Ok? Incluso uno puede mostrar que si uno considera únicamente el subcriterio B, uno obtendría el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Natural, como obtendremos una recta, naturalmente, pues hay que mostrarlo, por supuesto, no lo voy a hacer. Se puede mostrar que uno obtendría el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, dos subcriterios. Repito, el primer subcriterio A, queremos tener un componente tendencial que sigue la evolución de los datos. Subcriterio B, queremos una tendencia que no tenga cambios bruscos. ¿Okay? Entonces, como ven, estos dos criterios no parecen a priori muy compatibles uno con el otro, porque efectivamente, a ver, ¿dónde lo...? Según el... ¿Dónde lo había dibujado? Okay. Según el subcriterio A, al tener un dato así
quiero tener algo que siga los datos, entonces no nos importan los cambios bruscos, pero con el subcriterio B queremos una tendencia lo más suave posible. Entonces, la suavidad versus seguir la evolución de los datos, a priori no es algo que es súper compatible. Digamos, hay cierta compatibilidad, pero no podemos satisfacer los dos criterios a la vez, eso quiero decir. Y entonces, bueno, según el valor de lambda, le vamos a dar más peso a un criterio y menos al otro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tuviese que inventar una serie otra vez, supongamos, voy a exagerar, esto va a ser el dato, entonces data, acá. Déjenme considerar una primera tendencia posible. Esto va a ser el caso de low lambda. Y después, en verde, va a ser el caso de high lambda. Entonces, como ven, la curva roja tiene como cambios más bruscos que la curva verde. Por lo tanto, la curva roja tiende a satisfacer, bueno, se preocupa más del subcriterio A que la curva verde. Y de la misma manera, la curva verde, al tener una tendencia mucho más suave que la curva roja, le preocupa más el subcriterio B que la otra curva. ¿Okay? Esto va a ser la idea detrás de este filtro de Hodrick y Prescott. De manera general, la práctica común es tener un lambda de 1600 para datos trimestrales. ¿No? Y la razón por la cual uno ha estado trabajando con este lambda de 1600 es que cuando usamos datos trimestrales para Estados Unidos, el comportamiento, el componente tendencial que tenemos reproduce bastante bien las fechas de crisis y de, digamos, las fechas en las cuales parte una crisis y parte una expansión. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, con un lambda de 1600, típicamente cuando uno anuncia la crisis, esto suele ser consistente con un momento en que el PIB cae por debajo de su componente de tendencia, ¿no? Y la fecha en que parte la expansión suele ser consistente con un momento en que el dato del PIB se empieza a colocar por encima de la tendencia, ¿no? ¿Me entienden? Es como la razón fundamental detrás de esto. ¿Okay? Y bueno, como uno partió con este valor para Estados Unidos, después para hacer comparaciones entre países, se mantuvo este valor a través de los distintos países, pero puede pasar que para considerar otros países, gente use otro lambda y también para considerar otras frecuencias de tiempo. Entonces, por ejemplo, creo que para anual era 625, si recuerdo bien, yo qué sé, depende un poco de la frecuencia, ¿no? Pero lo típico, datos gringos, trimestrales, lambda de 1600, una práctica común. Ok, esto sería entonces la manera de cómo vamos a tratar los datos. Como tenemos un modelo que nos habla de ciclo, vamos a querer tener una medida de ciclo y esta medida nos gustaría comparar sus propiedades en los datos con las propiedades de las simulaciones que generaría el modelo que hemos visto en este capítulo. ¿Okay? Y para obtener esta parte cíclica, entonces usaríamos este filtro de Hodrick y Prescott. ¿Okay? No sé si tienen una pregunta sobre el filtro. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si... ¿Cómo ha sido una parte más bien de estadística? Quizá hay alguna duda. Ok, si no hay duda, les propongo hacer una pausa de 5 minutos. Ahora son las 14:33. Volvemos a las 14:38. Y ahí entonces vamos a ver
cómo se comporta el modelo versus cómo se comportan los datos. ¿Ok? Nos vemos.